Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tomen asiento en el nombre del Señor y voy a leer el mismo versículo en Proverbios capítulo 20, versículo 6, en esta versión de estudio, la Biblia de estudio para hombres. Y es interesante porque es una versión que se llama la Reina Valera contemporánea, y el versículo 6 lo traduce así: son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? Oiga eso. Pero ¿dónde están los hombres sinceros? O sea, los hombres de verdad. Vamos a hablar básicamente sobre lo que es ser un hombre a la luz de la Biblia, porque hoy en día ser un hombre tiene una distorsión de lo que es supuestamente ser un hombre. Es más, realmente la masculinidad está hoy en día bajo ataque. Así como la feminidad está bajo ataque, la masculinidad también está bajo ataque. Hace unos días prediqué sobre el tema ¿por qué mujer?, enfocado hacia las mujeres. Hoy voy a hablar sobre portaos varonilmente, enfocado hacia los varones. El subtítulo de este mensaje es el varón como rey, profeta y sacerdote. Todos los varones van a decir conmigo: como reyes, profetas y sacerdotes. Gloria al Señor. Aquí en el pasaje leído en Proverbios 26 encontramos que todo varón de Dios, porque obviamente aquí no está hablando de cualquier hombre, así como en el 31 de Proverbios habla de una mujer especial, la mujer virtuosa, aquí en Proverbios 20 habla de un hombre especial. Muchos hombres, dice, proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en ese orden de ideas, todo varón de Dios es un varón de verdad. Repito eso, todo varón de Dios es un varón de verdad. En otras palabras, lo que traduce esa idea bíblica es alguien digno de confianza. Alguien por ahí, en especial las mujeres que tienen problemas de resentimiento por algunas malas experiencias que han tenido, escriben mucho eso: todos los hombres son mentirosos. Y es cierto, un hombre sin Dios está habituado a eso, y las mujeres sin Dios también son mentirosas. Entonces el detalle es que hay un ataque, algunos le han llamado la guerra de los sexos a eso, pero nosotros a la luz de la Biblia vemos que el propósito de Dios con el ish y con la ishah, que son las palabras hebreas para el varón y la mujer, es que hagan un equipo en todos los escenarios de la vida y que puedan juntos honrar y exaltar al Rey de los Reyes. Gloria al Señor. Amén. Todo varón de verdad es llamado a ejercer en su vida y en su hogar tres aspectos fundamentales, que es en los que me voy a centrar. Número 1, como rey. Número 2, como profeta. Número 3, como sacerdote. Y las tres cosas nos hablan de: número 1, posición. Número 2, ministerio. Y número 3, función. Digan eso conmigo: rey, posición; profeta, ministerio; sacerdote, función. Gloria al Señor. Como rey, ejerciendo y viviendo acorde con su posición. Como profeta, ejerciendo y viviendo acorde con su ministerio. Y como sacerdote, ejerciendo y viviendo acorde con su función. En este mensaje relacionaremos este aspecto de rey, profeta y sacerdote partiendo de la base del llamado de Dios para que todo hombre suyo se porte varonilmente, sin lo cual, oiga esto, no podrá ejercer adecuadamente su posición, no podrá ejercer adecuadamente su ministerio y tampoco podrá ejercer bien su función. La triple función del varón de Dios: ser un sacerdote, ser un profeta, ser un rey. Pero no al modelo pagano ni al estilo pagano, donde el hombre cree que es el rey en el sentido de que él es el mandamás
el que puede hacer lo que quiera en la casa y maltratar a todo el mundo, no en el sentido de un tirano rey, sino en el sentido de un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hombre que tiene un espíritu de profeta y una labor sacerdotal en su casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, si usted va a la Biblia, yo encontré, puede que alguno encuentre algo más, pero yo encontré dos versículos que me llamaron poderosamente la atención. Uno aparece en el Antiguo Testamento y otro aparece en el Nuevo Testamento. En Números 24, 18, vaya usted allí, Números 24, 18, el texto específicamente dice, será tomada Edom. Y luego dice, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel, oiga esto, se portará varonilmente. E Israel se portará varonilmente. Vamos ahora, por favor, al Nuevo Testamento, en Primera a los Corintios, capítulo 16, en el versículo número 13, y en la versión Reina Valera de 1960 aparece esta frase muy peculiar y particular que creo que ha sido una de las inspiraciones para este llamado que nos han hecho de hablar sobre portaos varonilmente. Pero esa misma expresión, como vemos, también apareció ya en el Antiguo Testamento. Portaos varonilmente, dice en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice que Israel se portará varonilmente. Ahora, en el Nuevo Testamento dice... Si están allí, digan todos los varones conmigo, amén, amén. Gloria a Dios. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ver brevemente lo que esto implica. En Números 24, 18, en ese versículo particular, Balaán, el profeta extraño del que nos habla la Escritura y del que alguna vez hablamos sobre el tema, un extraño profeta llamado Balaam. Pero sabemos que Dios no le permitió que haga lo que quería hacer, que era maldecir al pueblo por dinero. Y finalmente, en ese versículo particular, Balaam en su profecía declara la frase, Israel se portará varonilmente. Ahora, esto se refiere básicamente a la valentía y a la fuerza que demostraría en su victoria sobre sus enemigos Israel. La palabra hebrea usada allí o utilizada en este versículo para varonilmente es una palabra que se llama chayil. Esa palabra literalmente significa ser valiente, ser fuerte, ser poderoso y tener valor. 4 aspectos claves: valiente, fuerte, poderoso y tener valor. Ahora, en este contexto, el de Números que leímos, se refiere básicamente a la capacidad de Israel para defenderse y vencer a sus enemigos. Ahora, la frase se portará varonilmente tiene connotaciones entonces basado en el significado de la palabra. Número 1, valentía que procede de Dios. Número 2, fuerza que proviene de Dios. Y número 3, liderazgo bien ejecutado. 3 cosas claves: valentía que procede de Dios. Número 2, fuerza que proviene de Dios. Y número 3, liderazgo bien ejecutado. Y si lo aplicamos a Él, nuestro Dios, como Padre y como el varón de guerra que es Él, como aquel varón de dolores del cual también habla la Biblia, y como aquel varón que es el varón perfecto, debemos saber que Él es nuestro Padre eterno, pero también Él es nuestro Padre celestial. Y todo varón, todo hombre que sea hijo del Padre eterno, del Padre celestial, del patriarca por excelencia, es y debe tener esas características. Debe tener una valentía que procede de Él. Debe tener una fuerza que proviene de Dios y debe tener un liderazgo bien ejecutado. En otras palabras, ningún varón tendrá éxito en la vida si pretende ser valiente por sus propios medios.
Ningún varón tendrá éxito en la vida si pretende ser fuerte por su propia fuerza. Y ningún varón podrá tener éxito en la vida si pretende liderar a su manera. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a levantar verdaderos varones en esta iglesia, verdaderos hombres en esta congregación. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. En el sistema pagano y mundanal, ser hombre es algo muy diferente a lo que la Biblia nos dice de qué es ser un varón, un verdadero hombre. En Israel se puede demostrar una valentía y un coraje en su lucha contra sus enemigos cuando está alineado al varón de guerra que es nuestro Dios. También se puede en Israel mostrar su fuerza y poder en su victoria sobre sus enemigos cuando su fuerza procede de Dios. En Israel se puede observar cuando asumía un papel de liderazgo y dominio correcto sobre las naciones vecinas, cuando él se sometía al liderazgo de Dios. Ahora, en un sentido espiritual, la frase "se portará varonilmente" puede aplicarse a la vida del creyente, especialmente a la del varón creyente, quien debe mostrar valentía que proceda de Dios. Y sí que es importante, yo estoy hablándoles como un varón desde este lugar, pero también sé que ustedes, cada uno de los varones que están aquí presentes, no importa la edad que tengan, cada uno debe aprender a tener esas experiencias en Dios donde puedan obtener victorias aún en sus luchas más fuertes contra sus peores enemigos en la vida, que son: número uno, su carne; número dos, el mundo o el sistema que los seduce, los atrae; y número tres, el diablo. Y en ese orden de ideas, para poder tener valentía y tener victoria en esa guerra, sí que necesitamos de la todopoderosa mano de Dios. Esa fuerza no puede provenir de tus músculos, ni de tus ejercicios naturales ni humanos, sino que debe provenir de la fuerte y poderosa mano de aquel que es el fuerte. Aleluya. Jehová es el valiente, Él es el fuerte, Él es el líder por excelencia. Gloria a Dios. Y tú y yo debemos aprender a seguir ese modelo. Ahora, note un detalle importante: esa fuerza debe provenir de Dios en tu lucha contra el pecado, la carne, el mundo, las tentaciones y los enemigos espirituales. Cada hombre de Dios siempre está envuelto en una lucha constante contra cualquiera de estos enemigos espirituales. Y para ello también necesita estar alineado a portarse a ese llamado de la Biblia de ser o portarse varonilmente, teniendo un liderazgo bien ejecutado para traer beneficios a él mismo y a los suyos. También se refiere a la capacidad del creyente, y en este caso del varón, para defender con denuedo su fe en esta era anticristo en la que vivimos y compartir el evangelio a otros con una valentía celestial. Porque en la época en que vivimos se requiere varones de verdad, varones sólidos en su fe, firmes, porque vivimos en una era anticristo, en una era donde se requiere una valentía que vaya más allá de lo natural. Debe ser una valentía celestial. Y en este día yo declaro en el nombre de Jesús que cada varón que va a ser expuesto a esta palabra, Dios le va a inyectar de la valentía celestial. Dios le va a dar el denuedo del cielo. Dios le va a dar el poder que necesita para vencer su propia carne, el mundo, las tentaciones y sus enemigos espirituales. Alabado sea el Señor. Ahora, en 1 Corintios 16:13, allí ya en el Nuevo Testamento, en este pasaje, el apóstol Pablo usa la frase "portaos varonilmente", lo cual es un llamado a los creyentes a demostrar fortaleza. Tres cosas es lo que implica el Nuevo Testamento: fortaleza, número uno; valentía, número dos; y madurez en su fe y en su vida cristiana, número 3. La palabra griega acá ya en el Nuevo Testamento utilizada en este versículo es la palabra andrizó. Esa palabra andrizó, que significa ser valiente, ser fuerte, ser masculino, ser varonil. Así como Dios, evidentemente, cuando se habla de las mujeres,
A la luz de la palabra del Señor, la verdadera mujer virtuosa es totalmente contraria a la mujer vulgar o sensual. De la misma manera, el verdadero varón, el verdadero hombre, el verdadero masculino dentro del modelo bíblico es totalmente contrario a un hombre sensual o un hombre carnal o un hombre vulgar. En ese orden de ideas, el llamado de Dios a través del apóstol acá en el Nuevo Testamento, esta palabra está relacionada con el término andrisomai. Y como bien lo decimos aquí en esta Biblia, la Biblia del hombre, que se llama andros, es de allí la palabra original en el griego de donde viene el término hombre, en el sentido de aplicado a un varón. Y es muy interesante que andrisomai propiamente significa comportarse como un hombre. En otras palabras, está diciendo, y cuando dice un hombre, se está refiriendo no solo en el sentido de masculino, porque ya en algún día cuando hablemos de ese sentido y de ese enfoque, podremos ahondar en ello, porque hoy en día se está atacando la masculinidad de los varones. Y curiosamente se está masculinizando a las mujeres y se está feminizando a los varones. Y amados hermanos, si Dios te hizo hombre, es para que tú des gloria a Dios por tu hombría. Y si Dios te hizo mujer, es para que tú des gloria a Dios por tu feminidad. Alabado sea Dios. Dios quiere que honres a Dios con lo que tú eres. Gloria al nombre del Señor. Y en ese orden de ideas, comportarse como un hombre a la luz del texto bíblico es algo más que solamente ser rudo y ser fuerte. Es mucho más que eso. Literalmente, esa expresión significa portarse como alguien maduro. El verdadero maduro. No estamos hablando de otros maduros por ahí todo raro, no. Es como un hombre maduro. Alabado sea el Señor. No como una persona inmadura. Figuradamente significa ser responsable y valiente al tomar las iniciativas que Dios revela mediante la fe. En este contexto se refiere a la capacidad del varón y también en término aplicativo y por extensión a todos los creyentes. Número uno, para ser valientes y responsables. No irresponsables, sino irresponsables. Pero cuando un varón no tiene el espíritu de aquel del cual la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, ocurre todo el efecto contrario. En lugar de ser un valiente, se vuelve un cobarde. Y en lugar de ser responsable, se torna un irresponsable. En todas las esferas de su vida. Si se mete en un asunto laboral, un varón de Dios va a ser responsable. Si está casado, va a ser responsable. Si está soltero, será responsable. Pero si no es un varón de Dios, será un cobarde y además un irresponsable. Un timorato, un tímido y un irresponsable a la vez. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de un varón en la Biblia, estamos hablando de alguien que está capacitado para enfrentar desafíos y dificultades con coraje y con determinación. Con coraje y con determinación. Número dos, el texto y la palabra varonilmente, portaos varonilmente, la expresión de la cual se traduce ahí y surge ahí, está diciendo que el varón debe ser fuerte y vigoroso. Fuerte y vigoroso, más allá de lo físico, está trascendiendo a algo de índole espiritual y está declarando que el varón que se porta varonilmente está capacitado, está dotado para resistir y para vencer
vencer la carne, está dotado para resistir y para vencer las tentaciones, y también está dotado para vencer y para resistir las presiones del mundo que lo rodea. Amados hermanos, eso a la luz de la Biblia es ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre no es el que anda arrastrado por su carne, ni anda seducido y caído en las tentaciones, ni anda tirado en el arrastrarse y en el lodo del mundo. Al contrario, un verdadero hombre es el que tiene el poder para resistir y para vencer la carne, las tentaciones, el mundo y hasta el mismo diablo. ¿Por qué? Porque se somete a la poderosa mano de Dios, resiste al diablo y él huirá de ello. Habrá un varón y una mujer que alabe a Dios en esta noche. Oh, gloria a Dios. Eso es un verdadero varón. Los varones que están aquí digan conmigo: gracias, Señor, por permitirme ser hombre y no mujer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero las mujeres digan conmigo: gracias, Señor, por permitirme ser mujer y no varón. ¿Cuántas mujeres se sienten bendecidas por ser mujer? ¿Cuántos varones se sienten bendecidos por ser varones? Gloria a Dios. Ahora, lo tercero que implica portarse varonilmente, y este es el punto clave que transmite la idea del término bíblico, es ser maduros y firmes. En otras palabras, una de las características de un verdadero hombre de Dios es que ha madurado y es sólido, es firme, porque está dotado, capacitado para demostrar madurez y estabilidad en la fe y en la vida, dejando a un lado las niñadas. Yo dije, a ver, ¿qué palabra le ponemos ahí? Las niñadas. Si hay un varón ahí a su lado, dígale: cuidado con las niñadas. Las niñadas son propias de los niños inmaduros, pero el varón debe aprender a portarse como lo que debe ser un varón a la luz de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En ese sentido, cuando digo niñadas, me refiero a niñadas de toda índole, porque escuchaba hoy una palabra que no había escuchado, pero hablaba alguien en estos días de que hoy en día se habla de los adultecentes. ¿Qué? Dije yo cuando escuché eso y lo repetí. Adultecentes son los tipos que tienen 30, barba, bigote y se creen niños. Y todavía no han cortado lazos umbilicales en su vida. Y por ende no tienen solidez en nada de lo que hacen. Pero el llamado de Dios es a que dejemos las niñadas sin ser influenciados por las opiniones, por las presiones mundanales. Un texto que nos ayuda a entender esto es 1 Corintios 13:11, que dice: cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero oiga esto, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y sabe que cuando una mujer está casada con un señor que ya tiene edad para ser varón, pero no se porta como un varón, le trae graves problemas a esa mujer. ¿Dónde están las mujeres aquí que digan algo? ¿O me van a dejar solo predicando aquí? Resulta que cuando el varón no toma los papeles, las riendas, lo que significa ser un hombre, el hombre de la casa, porque es que hoy en día se habla del hombre de la casa.
Pero cuando se habla del hombre de la casa, significa que ese hombre debe tener fuerza, valentía, responsabilidad, vigor, debe ser un líder que ejecute su liderazgo, debe ser un sacerdote espiritual. El hombre no debe ser el hombre al que la esposa lo tenga que andar empujando todo el tiempo, diciéndole, vaya, venga, oremos, venga, busquemos, venga, hagamos. No, 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 al contrario, él debe ser el líder. Dios te dotó para ser el que dirige. No esperes que ella lo haga, hazlo tú primero. ¡Oh, gloria a Dios! Santo es el nombre del Señor. Así que cuando un hijo tiene un papá adultecente, también sufren los hijos. Porque hay padres cuyos hijos son más maduros que ellos. Uy, esa dolió, ¿cierto? Pero es realidad. A veces hay hijos de 16. Dice que ayudándoles a arreglar los problemas a los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una generación que no ha madurado. Varones que están aquí, digan conmigo, más cuando ya fui hombre, dejé las niñadas. En la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida de estudio, en todas las escenas de la vida, no hay nada peor que tratar con un inmaduro. La Biblia dice en Eclesiastés, ay del pueblo cuyo rey es un chiquillo, un muchacho, pero en el sentido de inmaduro, es lo que está diciendo. Eso es tremendo, es un sufrimiento para la nación. Y lamentablemente la mayoría de naciones tienen un montón de señores, de presidentes que son inmaduros moralmente, espiritualmente, psicológicamente y en todos los sentidos. Y por eso tienen la nación como está. Porque tal el sacerdote, tal el pueblo. Tal el gobernante, tal la nación. Tal el padre, tal la familia. Y llegó la hora de que nosotros no seamos muchachos en el sentido de inmaduro, sino que seamos maduros en el sentido bíblico de la palabra. ¿Cuántos varones están dispuestos a aceptar ese desafío? Porque ahora les voy a empezar a hablar de cómo se lo ver. ¿Cuántos varones quieren recibir ese desafío aquí hoy en el nombre poderoso de Jesús? Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ahora, la frase portaos varonilmente también tiene connotaciones de, número 1, fortaleza espiritual, ya estoy hablando del Nuevo Testamento. Número 2, valentía moral. Y número 3, madurez espiritual. En otras palabras, cuando el llamado, mire que eso, alguien dice, pero 2 palabras, portaos varonilmente, y salen de una sola palabra en el idioma griego. Por eso Dios es el único que tiene capacidad de decirnos en 2 palabras lo que nosotros no somos capaces de decir a veces en un libro completo. Dios es el mejor comunicador que existe. Y por eso hay que prestarle atención a Él cuando Él habla. Porque alguien mira versículos así y dice, qué lindo, portaos varonilmente, pum, se acabó el versículo. Pero mire que ahorita todavía no he podido entrar en el tema explicándole por lo menos una idea básica de qué es portarse varonilmente. Fortaleza espiritual, valentía moral y madurez espiritual. Quiere decir que el varón que se porta varonilmente a la luz de la Biblia tiene la capacidad de resistir las tentaciones y las presiones del mundo. Tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles y defender la fe. Y una cosa es tomar decisiones difíciles y otra cosa es saberlas tomar. Porque hay algunos que como son inmaduros no toman decisiones correctas y eso les acarrea dilemas y problemas innecesarios. Y número 3, madurez espiritual, es decir, la capacidad de demostrar estabilidad y consistencia en la fe. Esto es algo que es extraordinario. En otras palabras, en la vida diaria, portarse varonilmente se puede aplicar de manera práctica. Número 1, para defender la fe. Dios quiere que en este tiempo las mujeres tengan su falda bien puesta y los varones tengan sus pantalones bien puestos para defender la fe. Ser valientes al compartir la fe con otros y defenderla frente a las críticas que vienen. Número 2, resistir las tentaciones. Es decir, ser fuerte al resistir las tentaciones y las presiones del mundo. Número 3, demostrar
madurez. ¿Cómo es eso? Demostrar madurez. Ser maduros al demostrar estabilidad y consistencia de nuestra fe. Amados hermanos, un varón de Dios maduro no renuncia al evangelio por cualquier niñada. Ni por un gigante que se le aparezca, ni por una pequeña zorra que se le aparezca. Nada le hace renunciar a su fe. Quiero saber si aquí hay varones de esos que puedan decir: yo quiero ser un varón consistente en mi fe, estable. No de aquellos que hoy remolinean y se quieren arrebatar y comer el mundo a pedacitos y de aquí a mañana ya no quieren nada. No, sino de aquellos que tienen madurez. Ahora, una pequeña nota reflexiva aquí. Alguien escribió lo siguiente: un hombre puede ser lo bastante fuerte para dominar a otro o a otros, pero tan débil que no pueda dominarse a sí mismo. En otras palabras, que no nos pase lo de Sansón. Nos hablaban de Sansón, ¿no? Yo prediqué una vez la caída de Sansón. En otra ocasión prediqué un mensaje basado en la vida de Sansón titulado Juguetes en las garras de Satanás o instrumentos en las manos de Dios. Y si tú eres un hombre fuerte, pero tienes una debilidad. A ver, ¿cuántos vieron Superman alguna vez? Levante su manito derecha. Todos los que son más consagrados, levante su mano. Eso. ¿Sabían ustedes que hasta Superman tenía sus debilidades? La kriptonita, ¿no? Y cuando lo exponían a la kriptonita, por muy Superman que era, se debilitaba. De la misma manera, cuando un varón puede ser muy fuerte, usted puede ser tan fuerte que hasta el día de hoy, como dicen por ahí, nadie me ha puesto la mano. Pero tan débil que no pueda dominarse a sí mismo. Lucha con la ayuda de Dios contra el mal que acecha en tu interior, varón, en tu carne, pues es lo que te destruirá a la larga si no aprendes a dominarlos. Resiste, varón, la lujuria, o te llevará al adulterio, a la fornicación, a la desviación sexual y a todo tipo de inmoralidad. Resiste, varón, la avaricia, o te llevará al robo y al amor al dinero fácil. Resiste la ira, varón, o te llevará al homicidio, al abuso y al maltrato físico y hasta psicológico. Resiste la pereza, varón, o te hará perder la vida y te volverá un perdedor. Resiste el orgullo, hombre, o te llevará a todo tipo de engaño y ruina moral. Varones, digan conmigo: fuera con la lujuria, fuera con la pereza, fuera con la ira, fuera con el orgullo, en el nombre de Jesús. Recuerda esto, querido varón: tus peores enemigos que quieren verte destruido no están fuera de ti. Tu peor enemigo no es esa persona que tú dices que es tu enemigo. Tu peor enemigo está en ti. Los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne, la vanagloria de la vida. Esos son tus primeros peores enemigos. Así que lucha contra ti mismo. Golpea tu mente. Golpea tu carne, golpea tu carne. Es decir, no te estoy diciendo ahora que saques un azote y te empieces a golpear a ti, así al estilo de las religiones paganas. No. Te estoy diciendo que aprendas a tener autocontrol, dominio propio, que puedas aprender a tener disciplina en tu vida. Disciplina tu mente. Niégate a ti mismo. Ríndete a Cristo en entera consagración y entonces realmente serás fuerte, pues fuerte no es el que mata a otro hombre, sino fuerte es quien sacrifica su propia carne. ¿Habrá alguien que alabe a Dios aquí? Estoy recién empezando a escribir algo, pero te lo voy a compartir. Le titulé La lógica mundana versus la lógica bíblica sobre un verdadero hombre. La lógica mundanal indica que el verdadero hombre es el que más mujeres tiene,
incluso simultáneamente, y que con ninguna dura y de ninguna se enamora. Pero la lógica bíblica indica que el verdadero hombre es el que es capaz de ser fiel y leal a su cónyuge, amándola hasta el final. ¿Habrá un hombre de esos aquí que diga, alabado sea Dios? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, la Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra versión dice de todo pecado sexual, que cada uno de vosotros sepa tener, y como va a notarlo, aunque se puede aplicar a la mujer, pero específicamente le está hablando al hombre, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí se describe lo que es un verdadero hombre según Dios. Tuve la triste experiencia, y se lo voy a resumir y decir de la manera más cuidadosa, de conocer en algún lugar alguna vez a una persona cuyo esposo era un hombre impío, perverso, pervertido, inmoral, de lo más bajo posible, y la esposa era una creyente, pero que en algún momento accedía a prácticas aberrantes que este hombre traía del mundo depravado del cual él vivía. Y alguna vez yo le envié un material donde le hablaba sobre puertas abiertas a los demonios. Y le decía, hermana, no malinterprete lo que es sujeción a la luz de la Biblia. Porque ella pensaba que supuestamente sujeción significa que como hay que sujetarse a todo, no, a todo lo que sea moral y a todo lo que sea legal delante de la autoridad máxima que es Dios, pero no a todo lo que se le ocurra. Así como Dios no nos dice que tenemos que obedecer ciegamente al gobierno, tampoco ciegamente a los padres y tampoco ciegamente al esposo, para las mujeres. Si el gobierno te dice que dejes de predicar, qué pena, puede ser muy gobierno, pero tengo una autoridad superior. Si el padre te dice, no me vuelven más a la iglesia y te alejas de ese evangelio, qué pena, pero usted en eso no es mi autoridad. De la misma manera, si tu esposo te quiere obligar a hacer algo inmoral y aberrante, tú no puedes ni estás obligada a sujetarte. Y lamentablemente esta mujer persistió, tal vez por miedo, y un día en un culto semejante a este se desplomó y estaba poseída. Y luego estuvimos en la liberación y allí descubrimos a través de la liberación cómo había entrado esa entidad a su cuerpo. Entonces, mis amados, estamos hablando de algo delicado. En ese orden de ideas, el texto dice que tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque el verdadero hombre, según Dios, debe aprender a ser capaz de liberarse de las prácticas que aprendió allá en la pornografía, allá en la prostitución, allá con la amante, con ella o con aquella. No, tú tienes que aprender, si te casas, a ser un verdadero hombre a la luz de la palabra de Dios. Y hasta para tu intimidad debe ser bíblica. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, continuemos. La lógica mundana indica que el verdadero hombre es el que más domina a otros hombres con su fuerza bruta y actúa como un bruto. La lógica bíblica indica que el verdadero hombre de verdad sabe dominarse y ser un pacificador. Nos la pusieron fuerte, ¿no? ¿Dónde están los varones que digan aleluya? Proverbios 23, se lo voy a dedicar a todos los varones de aquí. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Tremendo eso. Número siguiente, la lógica mundanal indica que el verdadero hombre vive la vida dando rienda suelta a sus pasiones y deseos. Como dice aquel himno famoso, vive la vida loca. Ya ustedes saben, ¿no? Lo demás, saben más que yo. Y hay muchos cristianos que piensan que eso es ser un verdadero hombre.
y se dejan seducir por las ofertas del enemigo. Pero la lógica bíblica indica que el verdadero hombre no es el que vive la vida loca, sino el que entrega su loca vida al único que se la puede arreglar, Cristo Jesús. Es el que vive la vida bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Habrá alguno aquí que quiere vivir la vida bajo la influencia del Espíritu Santo para tener una victoria continua contra sus pasiones y deseos? Proverbios 25-28 de HH dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Tremendo. Ahora, dicho esto, puedo decir entonces que el secreto del éxito, según la Biblia, para poder desempeñar las tres operaciones espirituales del hombre de verdad como rey, profeta y sacerdote, parten de que el hombre pueda aprender a portarse primeramente varonilmente desde una cosmovisión bíblica, y a su vez ese proceder varonil bíblico. Aquí te voy a dar un secreto fundamental, especialmente para todo varón que tenga sus diferentes luchas, que solo Dios conoce. Escucha esto. Para que un varón pueda ser un verdadero rey, profeta y sacerdote en su hogar, en su vida, en el lugar donde está, todo depende, número uno, de aprender a ser un hombre como dice la Biblia, y número dos, esto a su vez depende de su vida de oración. Leonard Ravenhill dijo que el que es débil en oración es débil en todo. En otras palabras, para ejercer como rey, el hombre que es verdaderamente varonil debe tener autoridad espiritual. Y esta no viene gratis, esta viene por integridad y por conducta. La autoridad espiritual no se compra ni se vende, sino que surge por medio de la integridad del varón y por medio de la conducta del varón. Para ejercer como profeta, el hombre que es auténticamente varonil debe tener conexión espiritual, y esta viene por relación cercana que este hombre tenga con Dios. Para ejercer como sacerdote, el hombre que es genuinamente varonil debe tener conocimiento espiritual, y este viene por preparación y por consagración. En otras palabras, un verdadero hombre a la luz de la Biblia será un rey con autoridad si vive en integridad y su conducta está sometida a la palabra de Dios. Tendrá el poder de un profeta de Dios si aprende a tener conexión espiritual continua con Dios, y será un verdadero sacerdote cuando se prepara y se consagra a Dios y a su servicio. Básicamente, te presentaré tres personajes bíblicos en paralelo que tenían una cualidad particular y eran llamados varones, es decir, hombres que se portan varonilmente, pero que se les agrega un adjetivo, y es que eran varones perfectos. Es decir, nunca se confunda, la palabra perfecto en la Biblia primordialmente se refiere a maduros, completos, íntegros o piadosos. En ese sentido, sí se puede ser perfectos aquí en la tierra si somos maduros, completos, íntegros o piadosos a la luz de la Biblia. Estos varones eran varones perfectos. ¿Cuáles son? Número uno, el varón por excelencia, Jesucristo. Él es el varón perfecto. Alabado sea el Señor. El mismo varón de guerra, el mismo varón de dolores, es el mismo varón perfecto. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 2, Job. Job era un varón perfecto. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, el versículo 8 más adelante, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Imagínense quién estaba dando testimonio de Job.
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 2 versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste incitarle contra él para que lo arruinara sin causa? Este era otro varón perfecto. Y el tercero, Pablo. Pablo era un imitador del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Y si él era imitador del varón perfecto, y él nos dice: pórtense perfectos, pórtense maduramente, pórtense varonilmente, pues él tenía la autoridad para hacerlo, porque en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo del varón perfecto, como yo de Cristo. Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí. Para que alguien diga unas palabras de esas, ese hombre era un varón maduro, un varón perfecto. Él dice: sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Colosenses 1:28 al 29: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En otras palabras, una de las formas de saber que estos eran varones perfectos, y se lo voy a mostrar allí básicamente, es que los tres personajes mencionados, Jesucristo, Job y Pablo, eran hombres en los que no hubo tacha moral en el aspecto sexual. Si usted lee bien la Biblia, se dará cuenta que, número uno, ellos no tenían desviaciones morales. No eran personas dominadas por las pasiones juveniles. No eran personas u hombres sin templanza, o sea, descontrolados y desenfrenados. Job, número uno, vemos que era un patriarca, era un varón en todo el sentido de la palabra, era casado y tenía autoridad moral para ejercer su posición como rey en su hogar, porque en Job 31, 1 al 2 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del omnipotente desde las alturas. Un varón de verdad es aquel que puede hacer pacto con el Señor con sus ojos. Un pacto de santidad. Tremendo eso. Y aquí, aquí hay una cantidad de varones que amamos a Dios, y ese pacto lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Usted sale, usted va a todas partes, y usted va a tener que siempre mantener esto en la mente y en el corazón. Hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos. Pero para eso se necesita ser un varón perfecto, un varón maduro. Este mismo varón declaró en su profecía, en su discurso, ejerciendo su ministerio como profeta. Este hombre llamado Job empieza a soltar una serie de profecías en ese maravilloso libro, que he tenido la oportunidad de leerlo varias veces en sus 42 capítulos, y es impresionante. Este mismo varón, que además de ser rey, además de ser profeta espiritualmente hablando, también ejerció como sacerdote, porque hizo intercesión y holocausto por su familia, ejerciendo su función como sacerdote. En Job 1:5 dice: y acontecía que pasando en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En otras palabras, Job es un ejemplo de un rey, de un profeta y de un sacerdote íntegro, porque había hecho pacto con Dios y vivía con autoridad y podía ejercer como profeta, y tenía una vida de oración y de intercesión continua. Jesús el Señor, en cuanto a su posición como Rey de Reyes, la Biblia nos dice que tiene un reino que no tiene fin, y Él es un hombre perfecto, en el cual dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado.
Tocante a su ministerio, también es un profeta como ninguno. Y en cuanto a su función como sacerdote, él es el sumo sacerdote. Pablo el apóstol, en cuanto a su posición como rey, tiene autoridad, la cual es conocida inclusive en el mundo de las tinieblas. En cuanto a su ministerio como profeta, posee un nivel de revelación extraordinario, de manera que en sus cartas escribe también profecía. Y en cuanto a su ministerio como sacerdote, Pablo va más allá del sacerdocio según el orden de Aarón y está bajo un sacerdocio superior que está bajo la cobertura de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Jesús se porta varonilmente al punto que es un varón intachable en moral. Job se porta varonilmente al punto que es un hombre casado, intachable en moral. Y Pablo se porta varonilmente al punto que es un soltero o viudo, según la tesis teológica que sigamos, que también es intachable en moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres un varón de verdad, no importa si eres soltero o si eres viudo o si eres casado, si tú te sometes al plan de reino de Dios para ser rey, profeta y sacerdote, sí se puede vivir varonilmente. Pablo pudo serlo siendo soltero o viudo, pero mantuvo su santidad en el temor de Dios. Job era un hombre que el Señor permitió que se le quite todo menos la mujer. Hasta quedó sin un céntimo de dinero, pero la mujer fue la misma con la que Dios le dio sus hijos otra vez. El ejemplo varonil de Job, y aquí termino, de Job, Jesús y Pablo, es importantísimo porque como rey, como profeta y como sacerdote los podemos ver a ellos en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vemos cómo el Señor le dio a aquel varón, dice en Job, también dice que él era aquel varón más grande que todos los orientales, tenía un liderazgo, tenía una autoridad especial. Dice en Job 42:12 que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. En cuanto a Jesús, vemos que la Biblia dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Hechos 19:13-15 dice la Biblia que hasta los endemoniados y los demonios a través de ellos decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Amado hermano, sí se puede llegar a tener un nivel de especial unción, de manera que tengamos un reconocimiento de Dios como en el caso de Job, un reconocimiento incluso de las tinieblas como en el caso de Job y de Pablo y de Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús, sabían quién era Job, sabían quién era Pablo. Amado hermano, qué bueno que las tinieblas puedan decir: yo sé quién es ese diácono, yo sé quién es ese líder, yo sé quién es ese soltero, yo sé quién es ese viudo, yo sé quién es ese casado. ¿Por qué? Porque tiene la unción del Santo. ¿Habrá alguno aquí que pueda alabar a Dios en este día? Póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Varones y mujeres que puedan tener la autoridad de reyes espirituales para la gloria de Dios. Profetas, sí que se necesitan padres profetas, hermanos profetas, sacerdotes de Dios, hombres de Dios, profetas de Dios. El Job decía: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job suelta una profecía mesiánica del Rey de Reyes en el milenio. Ese es el hombre de Dios que necesitamos hoy en día. No hombres que estén hablando lo que el sistema les dice que hable, sino hombres que puedan hablar con poder y con autoridad. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos decían: pero se demoraron 46 años en edificarlo. Y él les dice: no, estoy hablando del templo de mi cuerpo. Dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, hablando de su resurrección. El apóstol Pablo también declara que en los postreros días, en 2 Timoteo 3:1 en adelante, en los postreros días vendrán hombres en tiempos peligrosos, porque habrá hombres de un tipo de depravación tal que ahí da un listado enorme, y es en este contexto en el cual nosotros vivimos hoy. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Estos no son hombres de verdad a la luz de la palabra de Dios.
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, estos son los más peligrosos, apariencia de piedad. Los que pueden simplemente taparse detrás de una corbata, un saco, una apariencia, un título, un rango, aparentemente son piadosos. Pero un verdadero hombre de verdad no es apariencia, es realidad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y un sacerdote, si hay algo que necesita en este tiempo son sacerdotes espirituales. Yo voy a orar por todos los varones que están aquí. Todos los varones pasen, no importa la edad que usted tenga. Si es un niño es un varón, si es un adolescente es un varón, si es un joven es un varón, si es soltero o casado. Quédense de pie porque son varios. Nadie se vaya a arrodillar. Vénganse, los que están allá atrás también. Un varón que haya recibido esta palabra, véngase, venga con fe en este día, porque voy a declararle esta palabra a usted. Mientras usted viene, oramos por usted. Job 1:5 nos muestra que ese hombre era un sacerdote, que él intercedía por sus hijos. En Job también vemos que él tuvo que interceder hasta por los hombres que lo vinieron a criticar. En Juan capítulo 17 vemos a Jesús como sacerdote intercediendo, la oración sacerdotal. En Romanos 15:16 la Biblia dice, en la Nueva Biblia Viva, Pablo ejercía un sacerdocio espiritual, porque dice, para ser servidor de Cristo, para bien de los gentiles, mi deber sacerdotal es llevarles el evangelio de Dios. Qué lindo que usted pueda decir, yo también tengo un deber sacerdotal. Un deber sacerdotal va más allá de ser pastor o líder en la congregación, es mucho más allá de eso. Puede que usted no tenga ni cargo en la iglesia, pero si usted es un hombre de verdad, usted también tiene un deber sacerdotal de llevarles el evangelio de Dios a quienes lo necesitan. Concluyo diciendo que el secreto de ellos estaba en su vida de oración. Se puede asegurar que Job era un hombre de oración. Se puede asegurar que el hombre de Dios llamado Pablo era un hombre de oración. Y se puede asegurar que el mismo hombre de Dios llamado nuestro amado Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto de oración. En otras palabras, ¿cuál es el desafío? Cierre sus ojos allí donde está varón que está aquí en este lugar. Le voy a recordar las palabras de un predicador muy usado por Dios llamado Leonard Ravenhill, que dijo: el hombre que es débil en oración es débil en todo. En otras palabras, los hombres que se portan varonilmente como reyes deben aprender a orar con autoridad. Deben aprender a profetizar sobre su familia, declarar las palabras de Dios sobre los suyos, y deben aprender a comunicarse con Dios continuamente para luego venir de parte de Dios como mensajeros hacia los suyos. Para ser sacerdotes deben orar como intercesores por los suyos. El varón de Dios llamado el apóstol Pedro declara en 1 de Pedro 2:9 que nosotros, y ello incluye a varones, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero saber si aquí hay alguno de esos que sabe que usted no es cualquier cosa, sino que es un linaje escogido, que usted no puede vivir como cualquiera, sino que es un real sacerdocio, que usted no es una nación cualquiera, sino una nación santa, que usted no es un pueblecillo cualquiera, sino un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien ore conmigo y aplauda el nombre del Señor diciendo: Señor, aquí estoy. Quiero ser un varón de verdad. Un varón de verdad tiene una guerra ganada consigo mismo en su interior. Tiene una victoria todos los días contra su carne, contra el mundo, contra el diablo, contra las seducciones, contra las tinieblas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú levantas en esta congregación reyes, levantas sacerdotes y levantas profetas. Declaro abuelos con profecía, declaro hermanos mayores, declaro solteros, declaro
declaro hombres que tienen una hija, un hijo, una esposa, un hogar, unos nietos, una familia, que tienen la autoridad de Dios para declarar sobre ellos con el poder de Dios que les ha dado. Hombre y mujer de Dios, recibe hoy en el nombre de Jesús la gracia del cielo y diga conmigo: yo recibo la bendición de Dios. Y le puedes dar el mejor aplauso al Rey de la Gloria por unos minutos y adorarlo porque Él vive. Adorarlo porque Él está aquí. Adorarlo porque Dios te llamó. Varón, mujer, yo sé que tú puedes estar luchando con un sinnúmero de cosas. No importa lo que tú estés luchando, no sigas peleando sola, no sigas peleando solo. Entrega tu guerra, entrega tu batalla, entrega tu lucha en las manos del que tiene todo poder para obrar. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios te dará la victoria. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una gloria de Dios que desciende sobre ti ahora mismo. Sobre ti ahora mismo, esposa, mujer que estás allá. Si eres hija, si eres esposa, ora por tu esposo. Ora por los varones que hacen parte de tu vida. Ora para que ellos sean rodeados, protegidos, guardados. Yo declaro victoria. Declaro que no eres un cobarde, no eres un pusilánime, eres un varón ungido para la gloria de Dios. Alguien puede dar ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria este día. Oh, yo siento que Dios está obrando esta noche, rompiendo cadenas, rompiendo maldades, rompiendo iniquidades, rompiendo ataduras, rompiendo todo lo que el enemigo ha querido poner sobre ti. Tú no naciste para las cadenas, tú naciste para la victoria. En el nombre poderoso de Jesús, sujétate al varón perfecto. Sé como un Pablo, sé como un Job humilde, un Pablo que seguía e imitaba a su Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay victoria. Hay victoria en todas las esferas de tu vida. Yo oro por el área física de estos varones. Oro por el área emocional, el área mental, el área sexual, el área financiera, el área familiar, el área emocional. Hoy declaro bendiciones de Dios sobre ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Habrá alguno que está recibiendo la bendición de Dios ahora mismo? ¿Habrá algún varón que puede demostrar esta noche que usted no es cualquiera, sino que es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Oh, que puede decir: si yo peleo solo voy a perder, pero si voy con el poderoso gigante tengo la victoria asegurada. Oh, aleluya. Hoy declaro, Señor, que tú rodeas a estos varones que necesitan paternidad, que necesitan fortaleza, que necesitan autoridad, que necesitan cobertura, que necesitan libertad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el enemigo ha querido poner sobre ti, hoy, por la espada de la palabra, se ha roto en el nombre poderoso de Jesucristo.